Hola, mi nombre es Pamela, bienvenidos a mi canal y hoy les hablaré sobre... En la industria interesa determinar la concentración de los gases, tales como CO2, CO más H2, O2 u otros. Bien en el análisis de humos de salida de las calderas de vapor para comprobar su combustión correcta, bien en el análisis de concentración de gases desde el punto de vista de seguridad ante una eventual explosión, etc. Los analizadores se basan, en general, en propiedades características de los gases, tales como la conductividad térmica, el paramagnetismo del oxígeno, y el coeficiente de absorción infrarroja. Un caso clásico de aplicación del principio de conductividad térmica es la determinación del contenido de dióxido de carbono de los gases de combustión en una caldera de vapor. Esta determinación se basa en la diferente conductividad térmica de dicho gas cuando se compara en una célula con el aire u otros posibles constituyentes del gas combustión. El gas se aspira con una bomba y pasa a la célula. Esta contiene un hilo de resistencia calentado eléctricamente y mantenido a una temperatura ligeramente superior a la de las paredes. Con un buen diseño y limitando la elevación de temperaturas del hilo caliente, se consigue que la transmisión de calor por convección y radiación sea despreciable y que la temperatura y, por consiguiente, la resistencia del hilo central sea inversamente proporcional a la conductividad del gas que lo rodea. Las variaciones en la temperatura del gas y del instrumento se compensan por medio de una célula cerrada idéntica de medida de la conductividad térmica, que contiene aire de composición conocida, o bien dos células de muestra y dos células de referencia. La medida efectuada en la práctica es la diferencia de resistencia de los hilos en contacto con el aire y con el gas de combustión respectivamente, y se realiza con un circuito de puente de Wheatstone, el cual pueden ver en pantalla. El sistema se usa básicamente para la mezcla aire-CO2, pero también puede usarse en otros gases. Otro ejemplo del uso de estos analizadores es la forma de determinar el monóxido de carbono e hidrógeno en los gases de combustión de la caldera de vapor. Como estos gases son combustibles, se queman con exceso de aire y se determina el calor desprendido en un tubo provisto de un alambre calentado eléctricamente, cuya resistencia varía con el aumento de la temperatura en la combustión. El alambre se conecta a una rama en un puente de Wheatstone y las variaciones en la temperatura exterior se compensan intercalando un tubo semejante, pero cerrado en la rama opuesta. El resultado expresado en porcentaje CO2 más H2 se convierte en señal indicada o registrada. En otra aplicación, se determina el contenido de oxígeno en los gases de combustión por la variación de conductividad térmica cuando los gases se pasan sobre carbono a temperatura elevada, con lo que todo el oxígeno presente se convierte en dióxido de carbono. El instrumento es semejante al usado para la determinación de CO2, con un par de células de conductividad térmica en cada rama de un puente de Wheatstone. Los gases de combustión se hacen pasar a través de un par, después con un pequeño horno que contiene barras de carbono a temperatura elevada y finalmente a través del otro par de células. Se mide el cambio en la conductividad térmica y por consiguiente el aumento en la proporción de CO2. El resultado se puede indicar o registrar. Otro aparato completo que trabaja según el principio de la conductividad térmica es el cromatógrafo, que permite determinar los componentes de una muestra de gas en pocos minutos. Consta de una columna de separación de los componentes de gas, una cámara de temperatura controlada encerrando el detector y un registrador que marca en el gráfico los picos correspondientes a los componentes. Se inyecta en la columna una cantidad exacta del gas a analizar y esta absorbe en forma distinta a cada uno de los componentes, de tal modo que estos avanzan a distinta velocidad, llegando uno tras otro al detector de conductividad, que compara las conductividades térmicas entre el gas portador y la mezcla, dando una tensión proporcional a la concentración del gas correspondiente. El área de cada pico indica la cantidad de cada componente en la mezcla y el tiempo de retención identifica la clase de componente. El cromatógrafo normalmente requiere ser instalado en una habitación limpia y con aire acondicionado. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós!